Bienvenidos, gracias nuevamente por compartir este espacio Análisis Mundial junto con nosotros. Soy Ana María Serrano y es un gusto poder acompañarlos en este espacio y a través de las redes sociales poder escuchar su opinión, sus preguntas y sus comentarios. Lo pueden hacer vía Twitter, vía Instagram y vía TikTok, @mserrano2. La Organización Meteorológica Mundial declaró oficialmente el fenómeno del Niño. Según la organización, este fenómeno aumentará considerablemente la probabilidad de romper nuevos récords de temperatura y que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano. Carlos III fue coronado por tercera vez. El monarca británico los honores de Escocia en una ceremonia multitudinaria y solemne, donde se le hicieron entrega de las milenarias reliquias reales escocesas para culminar con el proceso de la coronación como monarca británico. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos cobró la vida de personas y otras quedaron heridas tras un festival en Texas. En el mes de julio ya suman 14 atentados en todo el país norteamericano. Y en Análisis Mundial buscamos darle los diferentes ángulos a la noticia y hemos planteado hoy hablar sobre Francia, que fue protagonista en los últimos días por la muerte de Nahel, un joven de descendencia africana quien presuntamente fue víctima de un ataque policial. Pero ¿cuál es el contexto histórico en materia de racismo y de xenofobia en Francia? En el siguiente informe le queremos contar. En Francia, decenas de personas salieron a las calles del país para expresar su indignación por la muerte de Nahel, un adolescente de 17 años de ascendencia norteafricana, abatido a tiros por un agente de la Policía de Control de Tráfico el pasado 27 de junio. Claramente la emoción que acompaña a la muerte de un joven llama a la contemplación y a la calma, y es lo que ha llamado constantemente el gobierno. La muerte de Nahel no solo desató indignación, también puso sobre la mesa la discusión referente al racismo y el rol de Francia en las colonizaciones de países de África y Asia. Desde el siglo XVI hasta los años 70 del siglo XX, los dirigentes del continente europeo creían en la misión civilizadora que justificaba explotar las fuerzas de diferentes países y territorios en todo el mundo. Ante los recientes hechos y el contexto histórico de Francia, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que el país debe poner en trámite una ley contra la discriminación racial. Estamos preocupados por el asesinato de un joven de ascendencia norteafricana de 17 años a manos de la policía en Francia el martes. Tomamos nota de que se ha iniciado una investigación por presunto homicidio voluntario. Este es un momento para que el país aborde seriamente los problemas profundos del racismo y la discriminación racial en la aplicación de la ley. En el año 2022, el Ministerio del Interior registró más de 6.000 crímenes y delitos por discriminación por motivos racistas, étnicos, nacionalistas o religiosos, un 5% más que en 2021. Ante las cifras, en enero de 2023 el gobierno de Emmanuel Macron presentó un plan con el que pretende luchar contra el racismo. Este incluye medidas para aplacar la discriminación desde la etapa educativa. Y para hablar justamente de este tema, quiero dar la bienvenida a Francisco José Reyes Torres, sociólogo e historiador, y también a Daniel Mejía Lozano, analista internacional y periodista que se encuentra en Francia. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. Gracias, Ana María. Ana María, gracias por la invitación. Señor Mejía, arranco por preguntarle a usted cómo está la situación en estas últimas horas, en estos últimos días en Francia. Al parecer, no podemos decir que hay una total normalidad, pero ya no estamos viendo esos niveles de violencia como los ocurridos. Es cierto, Ana María, no hay total normalidad, pero sigue, digamos, el ambiente bastante tenso, especialmente cuando uno se moviliza en las líneas de metro. Está militarizada la ciudad, está militarizado París, y bueno, nos encontramos, digamos, también en un escenario en el cual, como claramente pasó en la semana pasada, en cualquier momento se puede generar nuevamente una gran movilización o pueden haber disturbios nuevamente.
aun cuando de alguna forma se han tomado medidas, se han implementado medidas bastante drásticas. Casi se declara el estado de emergencia en Francia, que eso se ha hecho muy pocas veces en las últimas décadas. Y sí podemos decir que las calles totalmente militarizadas y bueno, estamos, digamos, con algo de zozobra ante lo que pueda pasar. Señor Reyes, si bien es un lamentable episodio lo ocurrido con este joven, hay quienes dicen que hay todo un trasfondo y eso es un poco lo que les invito a que podamos conversar esta tarde. Hablan, señor Reyes, que esto es una causa de esas políticas impuestas por Emmanuel Macron, es lo que han dicho sus detractores. Hay todo un tema racial detrás, hay un tema cultural y hay un tema muy grave que es el de no pertenencia a Francia. Bien, Ana María, yo creo que yo haría 3 elementos. Aquí hay 2 elementos estructurales y uno coyuntural. Hay un elemento estructural de largo plazo histórico, ustedes lo introdujeron bien, la relación de Europa, del mundo occidental europeo, que va ligada a la formación de los estados nacionales y al desarrollo del modo de producción capitalista, va a cambiar la geopolítica mundial. Y desde el siglo XVI, lo señalan muy bien ustedes en la introducción, Europa empieza a tener una relación asimétrica con el resto del mundo, particularmente con Asia, con África y con América Latina. Es decir, somos escenarios de expansión del colonialismo, lo que podríamos llamar un primer colonialismo y un primer imperialismo. Y Europa está pagando las consecuencias de eso, y particularmente Francia, que ha sido una potencia imperialista. No tengo tiempo para detenerme y mostrar, digamos, cómo del siglo XVI, XVII y XVIII hay, en el caso de Francia y los países europeos, hay una presencia en el norte de Europa disputándole espacios al viejo y vetusto imperio otomano que estaba retrocediendo. Pero hay una cosa fundamental que quiero, en la coyuntura, digamos, en el elemento estructural más reciente, es que hay una, como Argelia, de hecho este chico Nael es de ascendencia argelina, eso es bueno precisarlo, porque cuando se dice el norte de Europa se deja muy ambiguo y eso es muy complejo, ¿no? Es de argelino, es un chico que ya es nacido en Francia, es de 3ª, 4ª generación de emigrados argelinos nacidos en Francia. Él ya no es un emigrante. Sí, pero señor Reyes, a pesar de que ya no es un inmigrante, en las encuestas o los análisis que se hacían ahora último es, si usted les pregunta a ellos si se sienten franceses, no se sienten franceses. Claro, porque ahí va por el elemento de coyuntura. Y el otro elemento estructural. Esa población no ha podido ser asimilada al modelo francés, porque concomitantemente en estos 40 o 50 años, la sociedad europea en promedio se ha hecho más xenófoba y ha acentuado más el racismo. El racismo realmente como ideología es un invento que surge fuertemente en este desarrollo del siglo XVI y XVII en adelante. Entonces son chicos que no han sido integrados. Y hay el elemento coyuntural que quiero tocar, que es, aquí se están pagando también las cuotas, aparte de la xenofobia y el racismo, del modelo neoliberal que en Francia se ha implementado en los últimos 30 años. No estamos en la época de Mitterrand, y particularmente Macron está recibiendo la factura. Ahora, y si tú conectas, perdón, déjame terminar esta idea, si tú conectas, hay una conexión entre la protesta de estos chicos emigrados argelinos en la Banlieue de París, la periferia de París, con lo que fue la protesta hace unos meses apenas por la lucha por la reforma pensional, y lo que fue el año pasado y el antepasado la movilización de los chalecos amarillos. Entonces hay una conexión, solo que en este caso el elemento racial es mucho más fuerte. Y le pregunto, señor Mejía, a quienes, y repito, hay quienes han dicho que son las políticas de Emmanuel Macron, el tema migratorio, un descontrol migratorio, el que está generando, que está en este trasfondo. Y de acuerdo a lo que dice también el señor Reyes, la cultura francesa no se ha adaptado a ellos. Pero yo le pregunto, ¿la cultura francesa se debe adaptar a ellos o ellos deben adaptarse a esa cultura francesa, que ahora es una cultura diversa por las ascendencias, las variadas ascendencias que tienen? Bueno, cultura francesa, digamos que la cultura francesa ha sido precisamente una cultura que se ha construido desde los migrantes, ¿no? Y esto pues lo hemos reflejado desde el siglo XIX, también en el siglo XX hasta 1970,
O sea que la cultura francesa es una cultura híbrida en donde los migrantes han construido a Francia y nos encontramos también con esa cultura que tiene gran incidencia también con las colonias, con digamos estas colonias de África que han tenido mucho que ver de alguna manera con lo que hoy está pasando acá. Cuando decía el presidente Emmanuel Macron que estos eran unos hechos inexplicables, pues yo me atrevería a decir, acá sí se puede dar una explicación a estos hechos y tienen que ver precisamente con que Francia en la historia ha sido uno de los países colonizadores de mayor, digamos, fuerza en la historia, y esto también se refleja en las colonias en Argelia, en Túnez, en Marruecos, en la África Occidental, en Senegal, en Sudán, en Guinea, en Camerún, en la Costa de Marfil, en Níger, incluso más de 16 territorios en ultramar, en el Pacífico y en el Índico, pues convierten a Francia en un gran colonizador. Y ese racismo que hoy se expresa por parte de la policía, en donde hay 20 veces más posibilidades de que detengan a un árabe o a un africano, de que detengan a cualquier otro tipo de persona, se ve reflejado en el caso de Nahel. Y claro, se da esto además en uno de los suburbios de París, donde viven hoy todos estos jóvenes que tienen ese origen en esas colonias, viven en los suburbios de París, de Lyon y de Marsella. Y me quedo con eso, señor Mejía. Tengo que ir a una pausa, pero me quedo con esa, porque hay una falta de oportunidades para ellos, pero también cuando regresemos de la pausa quiero plantearles, ustedes han hecho referencia a lo que ha pasado siglos atrás, como que hay una deuda histórica. ¿En qué momento queda saldada esa deuda histórica? Entonces, regresamos enseguida. Esto es Análisis Mundial. De vuelta, gracias por continuar con nosotros en Análisis Mundial. Recuerde que sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes son importantes para nosotros. Lo pueden hacer a través de las diferentes redes sociales, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos encuentran como @amserrano2. Francisco José Reyes, es sociólogo, está junto con nosotros, y también está Daniel Mejía, analista internacional, también nos acompaña. A mis dos invitados les dejé planteadas unas preguntas y le pregunto a Daniel, ¿realmente el Estado francés no está brindando esas mismas oportunidades, ya no a estos migrantes, porque como lo hablábamos hace un tiempo, ya son la tercera, cuarta, incluso la quinta generación que está ahí, a estos franceses? Claro, estos franceses son de origen colonial, son jóvenes que hoy viven en los suburbios de París, en los suburbios de Lyon, en los suburbios de Marsella. Y en estos suburbios, digamos que las condiciones de vida no son las mismas que las que se tienen en las ciudades. Asimismo, muchos de estos jóvenes no han tenido la misma educación que han tenido de pronto los franceses, y también se ven en un escenario en donde hay desempleo, en donde están los problemas sociales que vemos a diario en la Europa, mucho más cuando en este año hemos tenido una creciente inflación. Pues sí, esta es una deuda histórica. Emmanuel Macron, que había manifestado que iba a pedir perdón en algún momento a Argelia, en este momento manifestó en enero de este año que no pediría perdón y que de alguna manera estos lazos entre Francia y Argelia ya no irían más. Nos encontramos con un racismo sistemático en el país, que es un racismo sistemático desde su pasado colonial, siglos de opresión racial de estos colonizadores, en donde en algún momento, cuando en el año 1789, en la Revolución Francesa, se trajo aquí la libertad, la igualdad y la fraternidad, hay que decirlo, para ese mismo momento. Volvámonos a este año 1789, únicamente tenían tal vez la posibilidad
de alguna forma de luchar por tener al menos sí, unos pero pocos señor derechos Mejía, los yo le habitantes de las pregunto, colonias. y le pregunto al señor Reyes, ¿esto es una realidad o de verdad es una situación social, económica que está afectando no únicamente a Francia, sino al mundo entero y que está dentro de una narrativa que está absolutamente arraigada? Y mi pregunta es, ¿en qué momento queda saldada una deuda histórica? Porque no nos podemos pasar siglos diciendo que hay una deuda histórica. No, pero es que la deuda histórica solo se salda cuando desaparezcan los dispositivos racistas, cuando aparezca unas relaciones internacionales más equilibradas, no asimétricas, no hegemónicas, y particularmente Europa no ha abandonado su hegemonía. Y desde luego cuando haya un elemento fundamental, la justicia social. Yo quisiera, hay un punto que tú tocaste en el apartado anterior, cuando tú dices la cultura francesa. ¿Qué es la cultura francesa? Claro, la cultura francesa tiene, si uno ve, y como lo decía mi interlocutor anterior, está montada en el proyecto de la Revolución Francesa, es una cultura francesa mucho más tolerante y abierta. El problema es que Francia y Europa en general están girando hacia la derecha, hacia elementos neofascistas, y donde se acentúa el racismo, que no solo es propiedad de la derecha europea. La izquierda francesa también tiene su historia, pero por supuesto tiene una trayectoria mucho más pluralista. Ahora, entonces, Reyes, encontramos una con población lo que usted dice, que es excluida por varias razones económicas, sociales y culturales, pero que ahora, con el giro hacia la derecha, es vista como un adversario que se puede eliminar, como mataron a ese chico. ahora, con este tema de la izquierda y de la derecha, le pregunto, ¿por qué ese giro hacia la derecha? ¿Cuáles han sido las fallas o cuáles han sido los no cumplimientos de esa izquierda que hace justamente que la gente vea que ya no son una solución o que no son lo que está buscando la sociedad en este momento y hace que gire a la derecha? Bueno, compleja pregunta. Yo diría, Teli, porque no tengo la respuesta, nadie la tiene, no sería un mago. Habría una hipótesis. Desde luego, un giro a la derecha está sustentado por el abandono de las políticas del Estado y bienestar. Es decir, por lo que yo llamaría el proyecto democrático liberal francés. El proyecto neoliberal es conservador, mercadocéntrico, excluyente, hegemónico. Segundo, Europa en esa inserción internacional, y voy a decirlo, en la medida que ha persistido con ampliar la influencia de la OTAN y la intervención geopolítica que empezó con la creación del Estado de Israel, viene de mucho más atrás, es totalmente contraproducente al mundo árabe. Entonces, ese hegemonismo europeo produjo la reacción fundamentalista árabe, obvio, ni siquiera la laica árabe. Pero es que este chico no es un musulmán militante y practicante. No, ni siquiera, casi si este chico ya ni hablan del... Y si así fuese. Es simplemente que se le ve el otro, el moreno. Fíjense que hay, para mostrar esto, el elemento racista, mire el doble rasero con que opera Europa. Contra los inmigrantes del Sahel y el norte de África, total restricción. Con los sirios y libaneses los dejan morir en el Mediterráneo. Con la migración que huye de la guerra de Ucrania, total asimilación. Sí. Entonces, no es solamente de la presencia nacional o externa, no es una xenofobia, no, es una xenofobia cargada de elementos racistas al que se considera inferior. Al moreno, al negro, al latino, y le pregunto a Daniel, aquí hemos hablado y en varios análisis de los derechos de estos ciudadanos franceses que son descendientes de los africanos, pero creo que quizás, y no sé si usted lo comparta, uno de los grandes problemas es que ahora hablamos y nos basamos sobre los derechos y poco estamos hablando de los deberes. Bueno, dos cosas importantes, Ana María. Primero, me parece fundamental lo que está diciendo el interlocutor, pero le sumo a eso que Marine Le Pen aseguró en el 2017 que Francia no tiene por qué pedirle perdón a nadie, a nadie que haya hecho parte de la colonización, ni a Argelia, ni a nadie, y eso lo dijo Marine Le Pen desde el 2017, cuando estaba en el poder. Ahora, en este momento hay una crisis migratoria absoluta. Italia está en estado de emergencia migratorio y también está gobernado por la ultraderecha. Pero también hay deberes, claro que sí. Cuando llega la migración a Francia, igual que ha pasado en otros países de migrantes como Estados Unidos o como Alemania, pues llega de todo.
Así como pueden llegar migrantes que van a reforzar, que van a potencializar, que van a dinamizar la economía del país, pueden llegar muchos migrantes que van a hacer daño, que van incluso a delinquir y que van a cometer, digamos, van a generar una carga para el país. Pues eso está pasando también acá en la Unión Europea. Y también de alguna forma este racismo se genera por eso. Lamentablemente sí. También nos encontramos con un fenómeno donde si bien hay derechos, también existen deberes y los migrantes tampoco están cumpliendo completamente con los deberes y muchas veces llegan indocumentados, llegan sin papeles, no cumplen las normas del Estado francés y entonces pues ahí es donde nos encontramos ante un fenómeno donde vemos hechos violentos y pues digamos que muchas de las personas incluso capturadas no eran migrantes, aclarémoslo, eran jóvenes que vienen de descendencia digamos de familias que hicieron parte de estas colonias africanas y que hoy de alguna forma están generando este gran malestar en el Estado porque no se han adaptado a la cultura francesa y mientras no se adapten a la cultura francesa pues se van a generar estos problemas y Francia tiene que poner hoy su mirada en los jóvenes con una política social digamos social, educativa y cultural. Señor Mejía, señor Reyes, se me acaba el tiempo, me quedan exactamente 2 minutos para cerrar con una cortísima respuesta por parte de ustedes y poder despedir. Lastimosamente, cuando ocurre estos episodios, hemos visto el estallido social en Chile, hemos visto el estallido social en Colombia, hemos visto el estallido social que se va dando en varias regiones. Pues arranquemos por la primavera árabe, lo que trajo consigo ese estallido social. Pero, señor Reyes, siempre hay alguien que saca réditos políticos cuando ocurre algo de esto. Brevemente, y le pido que sea muy breve, ¿quién va a sacar los réditos políticos de lo que está ocurriendo en Francia? Pues por ahora va a sacar réditos políticos la derecha, porque va a reafirmar el relato que el inmigrante, y a pesar de que ya no estamos hablando de inmigrantes, como también lo remarcó Palacios, ¿no? Gente de tercera, cuarta generación, va a sacar el rédito de que esa es una población peligrosa. De hecho, un sindicato de la policía francesa declaró que estaban en guerra contra esa gente, como una guerra contra el terrorismo. Todo eso se metió en un paquete. Ese es el principal rédito que va a sacar el sector de Le Pen, y Macron, que está en la posición intermedia, va de alguna u otra manera en la práctica está girando hacia esas posturas. Debería sacar provecho la izquierda. Yo espero que Mélenchon saque, en la medida en que la integración a la cultura francesa es una integración desde el pluralismo, la diversidad y sobre todo la justicia social, incluso la pluralidad religiosa, que pueden convivir laicos y creyentes. Pero eso tiene que tener un correlato. Se me acaba el tiempo, señor Reyes. No puede seguir siendo la hegemónica potencia que quiere serlo detrás de Estados Unidos. Señor Reyes, se me acaba el tiempo, mil gracias. Y le pregunto, señor Mejía, mi pregunta para usted es, ¿cómo lograr unificar a una sociedad, a un país en este momento, un país que queda fracturado, que queda golpeado, que se siente afectado unos con otros? Considero que las protestas que vivimos la semana pasada acá en París son protestas que se suman a las de la reforma pensional, que también fueron muy fuertes y son recientes. Es decir, lo que acá está claro es que hay un gran descontento social con muchos aspectos en el país y que la manera como se puede de alguna forma lograr ese punto de equilibrio es escuchando precisamente a los sectores que están inconformes y también digamos que el Estado francés debe tener toda su atención hoy en los jóvenes y en todos estos jóvenes que precisamente han salido a las calles y que están generando disturbios, porque esto ya lleva a un problema más de fondo, mucho más de fondo que negociar con un sindicato. Estamos hablando de las futuras generaciones del país que son franceses, que vienen de descendencia del colonialismo, de descendencia africana, árabe y de otros países, y que son quienes han generado estos disturbios, y eso pues es un tema que requiere una mayor atención. Francisco José Reyes Torres, gracias. A Daniel Mejía también, muchas gracias a los dos por haber participado en este panel. Que tengan un buen día. Gracias, Ana María, y saludos a Daniel, y entonces bueno, estaremos viéndonos nuevamente. Para la teleaudiencia. Sí, y a ustedes en casa, gracias por habernos acompañado en Análisis Mundial.
Que tengan un buen fin de semana.